Escuchando una entrevista que le hicieron a Mayweather, a Floyd Mayweather en ESPN hace rato, sí, hace años. Incluso él tenía una camisa, era en ESPN, él y el entrevistador, sí, frente a frente, pues frente a frente, o sea, estaban divididos vía satélite, divididos por la pantalla, pero pues al fin y al caso eran los dos hablando. Y en un momento, pues Mayweather, siendo Mayweather, se enoja, empieza a hablar trash talk, sí, empieza a hablar feca, y le dice al entrevistador que él es un tipo de muchos, le dice en inglés, a man of many arts, a master of nothing, como un tipo de muchas artes, pero un maestro en nada. Porque están hablando de que Mayweather, digamos, Mayweather le decía que yo puedo hacer tu trabajo, pero tú no puedes hacer el mío, ¿sí? Yo puedo ser entrevistador, pero tú no puedes ser boxeador. Y el hecho era que le decía que es un hombre de muchas artes, pero un maestro en nada, y lo relaciono ¿por qué? Porque si uno se pone a ver a Jamie Foxx es un tipo particular, porque siempre le dicen a uno, no, tenés que enfocarte en una cosa. Enfócate en una cosa en específico, sé bueno en ella y después ve si puedes hacer otra. ¿Sí? Pero enfócate únicamente en una cosa. Y conviértete precisamente en un maestro, en un arte. ¿Sí? En un arte solamente. No seas una persona de muchos artes y un maestro en nada, sino que enfócate en ser un maestro en una actividad y luego, si quieres, te puedes dedicar a muchas otras. Y en el caso de Jamie es curioso, ¿por qué? Porque él empieza siendo cómico, ¿sí? Él es comediante, él empieza siendo comediante, pero a la vez que es comediante, él entra en el mundo de la música, ¿sí? Incluso, si no estoy mal, tiene un álbum, o por lo menos una canción top con Kanye West. Y no solamente es cómico, entra en la música, sino que también es actor. Actor y buen actor. Sí, incluso ganando Oscar por Ray, ¿sí? Ray Charles. Ganando inclusive el Oscar, que pues, digamos es de alguna manera, entre comillas, el reconocimiento más importante, o por lo menos el más conocido. ¿Sí? No el más importante porque al final pues, la importancia se la da a cada uno, pero es el más reconocido, el más sonado que hay de los reconocimientos para los actores. Y de alguna manera es ver como de pronto uno, por ejemplo, no se imagina a DiCaprio, por ejemplo, haciendo música, haciendo comedia y demás, sino que se lo imagina solamente digamos, en lo que es actuación. El propio Denzel Washington, mi actor preferido en lo personal, uno no lo imagina haciendo comedia, aunque podría, pero uno no lo imagina cantando, aunque podría, pero se enfoca únicamente en lo que es por lo menos actuación. Sin embargo, Jamie no es que, por ejemplo, bueno, estoy en la comedia y dejo de lado las otras dos. Bueno, estoy en la música y me dejo de lado las otras dos. Bueno, estoy en cine y dejo de lado las otras dos, sino que está haciendo las tres a la vez, pues no a la vez, pero pues digamos intenta darle un tiempo a cada una, pero sin dejarlas de lado. O sea, digamos, puede estar haciendo una película, pero sigue haciendo algunas partes de stand-up, sigue haciendo alguna parte de música, aunque en menor medida. Y es como que puede manejar esas tres variables sin mayor tipo de problema, siendo o sin la necesidad de enfocarse prioritariamente en una sola. Sí, y eso al final lo que uno le recomienda es como un tipo, digamos, puede ser tan talentoso, ¿sí? Porque pues al final eso es obviamente el talento de, por un lado, poder cantar, el otro lado de tener el talento innato de actuar y el talento pues también de lo que es la comedia. Y no solamente eso, sino también la dedicación para las tres cosas, porque pues al final para el cine hay que aprender los diálogos, tener las clases de actuación, trabajar con los demás, los horarios, que si los rodajes duran tanto. Después, en lo de la comedia, pues sí, puede que uno tenga mucho talento, pero al final tiene que escribir los chistes, tiene que ir a los sitios, tiene que gastar ese tiempo ahí. Después en la música, pues más todavía, sí, tiene que rodearse con las personas, tiene que hacer que si los beats, que si las instrumentales, que si las rimas, que si esto, que si lo otro, y al final, pues practicarle el tema de la voz. Entonces es curioso ver cómo una persona pudo no salirse del molde, pero sí como tener la posibilidad de triunfar en muchos aspectos que puede que vayan de la mano o no, ¿sí? Puede que vayan, porque no es, por ejemplo, como que, bueno, se hizo, por ejemplo, el caso de McGregor, ¿sí? McGregor, digamos, peleador, pero también tiene su marca de whisky, que no necesariamente están relacionadas directamente lo que es las MMA y el whisky, o las MMA y la marca de ropa, ¿sí? Que son las dos principales áreas en las que McGregor es, digamos, exitoso, que de pronto están más distanciadas, pero en el caso de Jamie pudo encontrar por un lado la actuación,
por otro lado el cantar y por otro lado, ya no sabemos ni hablar. Y por otro lado el tipo de la comedia, que al fin y al cabo es entretenimiento, es el mundo del espectáculo, porque pues al final aquellos que cantan van y pueden tener cierto tipo de relación con las películas, lo mismo con el tema por ejemplo, Jim Carrey, es otro que hacía comedia, después hizo actuación y pues digamos le fue bien, pero lo particular de Jamie es ver cómo puede compenetrar las tres sin dejar ninguna de lado y siendo bueno en cada una de las tres. Obviamente en una será mejor que otro, pero tiene un gran nivel en las tres. Y volviendo a la frase de Mayweather de que un hombre de muchas artes pero un maestro en nada, yo creo que en este caso Jamie podría llegar a ser la excepción a la regla. Sí, podría llegar a ser la excepción a la regla. Porque no se, o sea, aunque es curioso porque no se define en uno en específico, pero es bueno en los tres. Y no es como, por ejemplo, Jamie es solamente cantante, Jamie es solamente o principalmente músico, Jamie es principalmente un actor, Jamie es principalmente, sino que tiene la posibilidad de hacer todas. Y es como decir, es un maestro en todas las áreas y no necesariamente en una. Es curioso ver cómo en el caso particular de él, esa entre comillas regla, esa premisa, de pronto no queda tan válida como puede ser el caso de otras personas, por el hecho de que Jamie pues pudo compenetrarlo todo y ser al final exitoso en lo que lo respecta a él pues todo lo que conlleva el ser cantante, ser cómico y ser actor. Y inclusive, escuchando en el podcast de Rogan, él estuvo en el podcast de Rogan hace unos años y él comentaba, por ejemplo, él empieza con la comedia, pero aún así él tenía contactos en la música por el hecho de que él en la casa, él era una persona como muy sociable, siempre se socializaba con los demás y demás, y entonces era comediante, pero a la vez estaba relacionado que si con Jay-Z, que si con Puff Daddy, que si con Kanye West, que si con este, que si con el otro, y al final eso ocurrió lo mismo con el Vale. Entonces también es ver cómo se puede tener talento, pero también el hecho de tener los contactos necesarios o los contactos ideales para llevar a cabo los proyectos que se tengan, porque al final puede ser que sea muy talentoso, que tenga mucha dedicación, que tenga esto, que tenga lo otro, pero si al final de pronto el círculo que lo rodea no es el óptimo, ¿sí? No es el ideal, y aquí no pues, se habla de palancas, ni de roscas, ni de nada, sino que pues básicamente supo rodearse bien tanto para el tema de la música como para el tema de la actuación, ¿sí? Teniendo participaciones que si con Landa, que si con De Niro, que si con DiCaprio, supo rodearse de manera que, por un lado, él estar protegido en el tema de que puede tener cierto tipo de confort, cierto tipo de base, pero también el hecho de rodearse para aprender, porque al final se aprende de Jay-Z, se aprende de Kanye West, se aprende de Puff Daddy, se aprende de DiCaprio, se aprende de Lambda, se aprende de muchos otros más que pues terminan ayudándolo y terminan aportando a ese crecimiento personal del individuo, ¿no? Que al final es lo que de alguna manera, entre comillas, se busca. Entonces, pues es curioso ver cómo la premisa de Mayweather puede que Jamie Foxx sea la excepción en ese caso, porque, bueno, la premisa de Mayweather no, la premisa que siempre se dice de enfócate en algo primero y después en lo otro, o enfócate únicamente en una cosa. Con el caso de Jamie puede que no sea así porque se alcanza a compenetrar. Yo creo que parte de dos cosas. Por un lado, alcanzar a compenetrar todas las facetas, ¿sí? Tanto el cantante como el cómico como el otro, y rodearse de todos los que al final te permiten mantenerte en un nivel, pero te permiten crecer a la vez. Entonces yo creo que esa es como la figura de Jamie que al final termina siendo una excepción a esa regla, termina siendo una excepción a esa premisa que cuanto menos curioso ver cómo alguien puede ser tan talentoso y exitoso en las tres facetas de un mundo tan, entre comillas, cerrado, tan competitivo como es el mundo del entretenimiento, ¿no? Y puede llegar a ser tan querido como lo es Jamie Foxx. Entonces, cuanto menos curioso lo que acontece en el caso de él.